Dios te bendiga. Vamos a ver ahora el nacimiento de Moisés. El nacimiento de Moisés fue así. En Éxodo 6:20 nos habla de la familia de Moisés. En Éxodo 6:20 nos dice la Biblia, y Amram era su papá. Tomó por mujer a Jocabet, que era su mamá de él. Pero Jocabet era tía de Amram, o sea que Amram se casó con su tía, ¿verdad? Dice, Amram tomó por mujer a Jocabet su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. El 26 y el 27 nos dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron de Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Era su hermano Aarón de Moisés, ¿verdad? También el mayor era Aarón, y la de en medio era la hija Miriam, y Moisés era el más chico. Esto lo dicen en Números 26:59. Número 26:59 nos dice, la mujer de Amram se llamó Jocabet, la hija de Leví, que le nació Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés, y a María su hermana, a María o Miriam, ¿verdad? Que es lo mismo. En Egipto estaban los hebreos como inmigrantes, se pudiera decir, y como aumentaban en número, Faraón decidió matar a los hijos de los hebreos porque temía que se hiciera una guerra en contra de los egipcios, ¿verdad? Entonces decidió matar a todo varón que naciera. A las mujeres las perseveraban. Los varones podían hacerse guerreros y levantarse en armas, y las mujeres pues eran útiles, ¿verdad? Para el servicio y no muy ofensivas. Éxodo 1:22 nos dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverad la vida. Mandaba que los echaban al río Nilo, y ahí se morían, se ahogaban, ¿verdad? Entonces, parece que Moisés era bien parecido. Éxodo 2:1 y 2 dice, un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. O sea, es la mamá de Faraón, de Moisés. O sea, dice, viendo que era hermoso, o sea, Moisés, ¿verdad? Entonces, la mamá de Moisés decide salvar a su hijo porque querían matar a todos los niños nacidos, recién nacidos. Entonces ella decide protegerlo. Éxodo 2:1-9 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, le hizo un Moisés como una cunita con carrizal, y la calefateó con brea y con asfalto, o sea, la impermeabilizó para que no se hundiera. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía, pero mandó a su hija que lo cuidara a la orilla del río, no al fondo del río, a la orilla del río. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, luego su hermana ahí se arrimó
al servicio, o sea, como parece que ya era un plan entre la hija y la mamá de Faraón para salvar a Moisés, ¿verdad? Dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Era un plan a ver si en su misericordia ella lo quería salvar. Ella confió en Dios y le salieron las cosas, pero estuvo confiando en Dios. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces, fue la doncella, llamó a la madre del hijo, o sea, la madre de Moisés, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, o sea, su propia mamá, y le pagaron. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, ¿verdad? Entonces, calafatear es cubrir con brea. Eso es calafatear, lo protegen. Necesitamos nosotros desproteger la estructura de nuestros hijos con brea, en oración, en ayuno, palabra, enseñándole a conocer a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para dejarlos, echarlos al torrente del río del mundo, para que no se pierdan, para que no mueran, ¿verdad? Ok, entonces, hoy en día, no, a los hijos no es solamente darles techo, darles educación, darle pensamientos correctos de educación, de moral, que es bueno y está bien, educación y todo eso es bueno y está bien darlo. Pero también hay que estar en oración, en ayuno, estudio de la palabra, instruyéndoles el camino de Dios. Esa es la brea para que no se pierdan, como les dije, ¿verdad? Entonces, para los egipcios, el Nilo era como su Dios, ¿verdad? Por eso es que Dios, cuando manda las plagas a Egipto, a cada una de sus deidades le manda, o sea, cada una de las plagas era conforme a sus deidades, ¿verdad? O sea, el Nilo era un dios para ellos, Dios mandó que las aguas de los ríos se hicieran sangre, ¿verdad? Entonces, ellos era su Dios, ¿verdad? Ese les proveía comida, ¿verdad? El mundo es, para algunas personas es como su Dios, pero para nosotros no debe de ser así. Pero sin embargo, debemos dejar ir a nuestros hijos a cierta edad. Les corresponde, tienen que ir a la escuela, tienen que ir al parque, tienen que ir a la mall, tienen que ir a centros de diversiones. Correcto, lo que mientras no anden drogas y alcoholismo y todo eso, ¿verdad? Los debemos de dejar. La misma palabra dice, Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no rogó que los tuviéramos encerrados en un convento, en un seminario, en la casa, en la iglesia nomás. No, somos la luz del mundo, somos la sal de esta tierra. Nuestros hijos tienen que salir, pero si van con su arquilla calefateada, no se van a hundir, ¿sí? Y tenemos que poner la confianza en Dios y confianza de lo que les enseñamos a ellos y dejarlos en las manos de Dios. Eso hizo la mamá de Moisés y todo salió bien. Se lo crió una princesa en el palacio y aún le pagó la princesa a la misma mamá para que lo procreara sin saber que era su propia madre, ¿verdad? Moisés significa venido del río o venido de las aguas. Eso significa, ¿verdad? Esto nos lo dice en Éxodo 2:10. Éxodo 2:10. 2:10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, ¿verdad? O sea, eso significa salido del agua, ¿verdad? Fíjense, Mses, Mses, es un nombre egipcio, ¿verdad? Dicho sea de paso, o sea, los israelitas son un poco celosos, ¿verdad? Pero Moisés, lo ven como un profeta muy grande, ¿verdad? Bueno, pero el problema es que aquí Moisés es un hombre, ay, traigo alergia, es un hombre de egipcio. Mses quiere decir hijo de. Moisés quiere decir hijo de las aguas, ¿verdad? Como Ramsés, ¿verdad? Ramsés era un faraón, fue un faraón. Ramsés quiere decir venido de Ram. Mses, venido de Ram, venido de el dios Ram. Era una deidad para ellos, ¿verdad? Mira, te pido que le pongas un like, por favor. Me harías un gran favor para que se distribuyan estos videos. Estos videos yo los hago para que las personas que no leen Biblia escuchen palabra de Dios, escuchen pasajes bíblicos. Y si no te has inscrito a mi canal, arrepiéntete.
y suscríbete. Suscríbete, ponle un like ahí para que se difundan estos videos, Juan Belmontes, a YouTube. Ok, gracias por mirar y por tenerme paciencia. Y bueno, seguimos. Moisés tuvo una muy buena crianza, ¿verdad? En primer lugar, fue criado por su mamá a pesar de que era candidato a la muerte, ¿verdad? Adoptado por una princesa, ¿verdad? Miren, en Hechos 7, 20 al 21 nos dice, 7, 20 al 21 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a su hijo. También Éxodo 2, 8 al 9, ¿verdad? Lo que ya habíamos leído, Éxodo 2, 8 al 9, nos dice, y la hija de Faraón respondió, ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño, y la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas me salió esto. Entonces, por consiguiente, Moisés tenía muy alta autoestima. Moisés tenía una alta autoestima de sí mismo, ¿verdad? Porque aún él mismo era poderoso en palabras, ¿verdad? Fíjense, o sea, tuvo una crianza muy especial, como un príncipe. Él se crió como un príncipe. Hechos 7:25 nos lo dice. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad de mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Moisés creía, él sabía que los hebreos eran su pueblo, cautivo, esclavizado por los egipcios, pero era criado por los egipcios, pero él sabía que los hebreos eran su pueblo. ¿Por qué? Porque su mamá lo crió, su mamá le dijo, y le dijo que tenían un Dios. Entonces, él tenía tan alta su autoestima porque su mamá, yo creo, lo cuidó con un cuidado especial. Aunque fue criado nada más temporalmente, sabía que se iba a apartar de él, entonces lo cuidó muy especialmente. La princesa lo cuidó muy especialmente. Yo creo tuvo doncellas, tuvo una muy buena educación, entonces su autoestima estaba muy alta. Tuvo una educación de la mejor que se pudo haber dado. Yo creo tuvo mucho amor y mucho de todo, ¿verdad? Entonces eso lo hacía pensar que él iba a ser un libertador y que iba a ser reconocido, ¿verdad? Hechos 7:25 nos dice, pero él pensaba que sus hermanos, o sea, los hebreos, comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, ¿verdad? Entonces, pero Dios a su tiempo hizo con Moisés lo que tenía que hacer en el corazón, ¿verdad? Solamente que fue en el tiempo de Dios, no el tiempo de Moisés. En ese tiempo era muy arrogante, no estaba listo, ¿verdad? No estaba listo, no estaba alineado con Dios, más bien estaba alineado con los egipcios, estaba alineado a las alturas de los egipcios. Dice la Biblia que era de palabras poderosas. Se me hace que el 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Parece que era inteligente. Entonces estaba fiando de su propia prudencia, de su sabiduría. Tal vez era buen guerrero, ¿verdad? Porque le enseñaban cómo guerrear y tuvo mucha enseñanza. Y eso le hacía sentirse que él podía y que podía liberar a este pueblo. Pero Dios le dijo, no, así no te quiero, ahorita no. Entonces pasó un problema. El 25 dice, del 26 dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y lo ponían en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que le mataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Le dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Un día antes había matado a un egipcio que golpeaba a un hebreo y lo enterró, pero yo creo que le dejó una mano de fuera, no sé qué. Se enteraron, entonces cuando se dio cuenta él él huyó, ¿verdad? Porque el 29 dice, al oír esta palabra Moisés huyó y volvió y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pero en el 35, después de 40 años en el desierto,
Dios lo preparó y vino al ser libertador de los hebreos. Y el 2:35 dice, a este Moisés, Hechos 7:35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le había aparecido en la zarza. Fue un libertador él. Entonces, pero todo esto fue a causa de que Dios trató con él. 40 años que estuvo en palacio, nada más le levantó su autoestima. Educación, vivió muy bien en un palacio. Los otros 40 años en un desierto. Entonces, a partir de que estuvo los 40 años en el desierto, con la sabiduría de los 40 años que tuvo, eso lo usó Dios. Pero no fue a su tiempo, ¿verdad? No fue al tiempo de Moisés, sino al tiempo de Dios, hasta los 80 años, ¿verdad? Tú tal vez tienes un proyecto, tal vez tienes algo para Dios. Y quién sabe, tal vez un negocio, ¿verdad? No te desesperes. Si es algo que agrada a Dios y para la gloria de Dios, Dios lo va a bendecir, te va a moldear, te va a transformar y te va a hacer que eso prospere, pero tiene que ser con la guía de Dios, no con tu propia pensamiento, no con tu propia prudencia. Dice la Biblia, no te fíes de tu propia prudencia, confía en Dios y Él hará. Él va a hacer, si te pones en manos de Dios, Él va a fructificar lo que tú hagas, ese proyecto, y aún más si es algo para la gloria y para la honra de Dios. Dios te bendiga.